Yo quisiera en esta mañana hablarle solamente a uno. No sé si ustedes están dispuestos para entender que esto es un diálogo de nosotros dos, nada más. Le tengo temor al montón, a la masa. Lo de Jesús fue la persona. Lo de Jesús fue el individuo. Y las mayores victorias las obtuvo de persona a persona. Cuando se encontraba con un tú, Stephanie, ahí había todo. Yo no sé si ustedes se han encontrado con Jesús así como Nicodemo se encontró con Jesús. O nosotros solamente somos de templo. ¿Cuánto me gustaría que cada uno de nosotros en esta mañana llegáramos como Nicodemo? A decirle a Jesús que nos salve. El Evangelio es la cosa más sencilla y al mismo tiempo más profunda. Pero primero es sencillo. Y por el Evangelio ser sencillo, nosotros no sabemos qué es el Evangelio todavía. Nosotros sabemos muy bien qué es religión. Y yo creo que sin excepción, todas las religiones son falsas. ¿Por qué? ¿Por qué todas las religiones son falsas? Porque todas han caído en la justicia por obras. Y especialmente cuando hay intención de reformarse. Cuando hay intención de reformarse, es más fácil practicar la religión por obras. La mejor evidencia de eso para mí fue el judaísmo. Y por ser religión por obras, terminaron matando al Cordero, crucificando al Cordero. Y yo no sé si tú también has crucificado al Cordero. Porque todo el que vive para sí crucifica al Cordero. Todo el que vive para sí crucifica el Cordero. Toda persona egoísta crucifica al Cordero. Toda persona con suficiencia propia crucifica al Cordero. Para mí eso es muy serio.
Y tengo que examinarme cada momento. Si yo estoy crucificando al Cordero o estoy permitiendo que el Cordero viva en mí. Porque si Él vive en mí, yo no vivo más en mí y yo no vivo más para mí. No sé si ustedes entienden la simpleza del Evangelio. El real Evangelio tiene dos características, tiene dos cosas esenciales, el real Evangelio. La primera, mi necesidad. Es la primera necesidad. Para vivir el Evangelio, que es tan sencillo, lo primero que necesito es mi necesidad. Y según el Apocalipsis, los cristianos de hoy, todo tienen menos necesidad. Yo no sé si tú tienes necesidad. Yo no sé. Pero es el primer elemento para entrar al Evangelio. Mi necesidad. Y la Escritura describe mi necesidad de cantidad de maneras. Y ayer creo que mencionamos algo de Pablo. Pablo fue más celoso que todos nosotros juntos. Pablo fue más ferviente que todos nosotros juntos. Pablo fue más celoso que todos nosotros juntos. Y estaba equivocado. Todo lo que hacía era justicia propia. Y la característica de Saulo de Tarso era que no tenía necesidad. Era bueno, era justo, había cumplido con todo lo de la religión, era fiel, tan fiel que lo metió en el Sanedrín temprano. Antes de tener edad suficiente para eso. Fue una excepción. Tan fiel. Pero todo eso era religión falsa. Justicia por obras. Con mucha dificultad y por misericordia del Señor, el apóstol Pablo llegó a experimentar, mas el justo solamente por la fe vivirá. Solamente por la fe vivirá. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. Yo no sé. Porque eso es algo muy íntimo de cada uno. Para ser justificado por la fe, lo primero que necesito es ver mi necesidad. Ver mi necesidad. Y déjeme decirle algo aquí a las
a las personas casadas. Todo problema matrimonial se desarrolla porque uno de los dos no ha encontrado su necesidad. No sabe su necesidad. Y el primer ejemplo de eso fue Adán. No tenía necesidad. No vio necesidad. Más bien vio que la necesitada era Eva y el Señor. Pero él estaba bien. Qué difícil para el hombre. Qué difícil para el hombre saber, soy pecador. Qué difícil. Qué difícil para el hombre saber que soy pecador. Cambio la palabra. Inmundo. Qué difícil para el hombre saber que es inmundo. Cambio la palabra. Qué difícil para el pecador saber que es leproso, está podrido, que no tiene esperanza. Qué difícil. Yo no sé. Yo no sé si tú sabes que eres inmundo, podrido, desde la cabeza hasta los pies. Yo no sé. Porque el que no sabe eso, el que no experimenta eso, está en la religión falsa. Justicia por obras. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. El evangelio necesita dos cosas. Y la primera, miserable, pecador, leproso, inmundo. No hay nada en mí. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay en mí? Escuchen lo que hay en mí. Escuchen lo que hay en mí. Solamente el Señor te puede enseñar qué es lo que hay en ti. Miren lo que hay en mí. Y lo dice Jesús. Jesús dijo lo siguiente aquí en Marcos. También esto está en Mateo. Jesús dijo lo siguiente. Marcos capítulo 7, versículo 20. Porque decía, ¿quién? Más decía, Marcos 7, versículo 20, que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo no sé
si hay algo de eso en nosotros. Yo no sé. Yo no sé si hay algo de eso en nosotros. Porque Saulo de Tarso llegó a la conclusión que en él no había nada de eso. Y lo primero que hace el Evangelio es mostrarme mi necesidad, mi condición. Lo primero. Sin eso, sin esa experiencia de mi necesidad, no hay solución. Y no la busquen, porque no hay solución. Porque la solución la tiene el Señor. El Señor tiene la capacidad de resolver mi problema de pecado. Tiene la capacidad y tiene la disposición. Y tiene la capacidad y disposición 24 horas en el día para interceder por el pecador. Pero si no hay necesidad, nada puede hacer. Nada puede hacer si no hay necesidad. ¿Entendemos lo sencillo de esto? ¿Entendemos lo simple de esto? Que para el Señor salvarme necesita primero hacerme consciente de mi necesidad. Yo me imagino que ustedes saben que el yo no tiene necesidad. El egoísmo no tiene necesidad. La jactancia y la suficiencia propia no tiene necesidad. Es suficiente. Hace varios años, por misericordia del Señor, este servidor llegó a esa conclusión. Me costó llegar a esa conclusión, porque yo no fui educado en fe. Yo no fui educado en fe. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido educado en fe. Yo no fui educado en fe. El niño Jesús fue educado en fe. Él fue educado en fe. Y por eso Jesús nunca él se puso delante de él. Por eso Jesús nunca se puso delante de él. El Señor Jesús siempre fue una raíz de tierra seca. Verlo hemos más en hermosura. Y yo no sé si a estas niñas les gusta ponerse delante de ellas. Yo no sé. Porque el que se pone delante de sí crucifica al Cordero.
te estoy conociendo apenas. Espero que nosotros estemos en la escuela donde yo no me pongo delante de mí. Jesús se consideró como raíz de tierra seca. Verlo hemos más inatractivo. El diablo con la mujer y ahora con el hombre también. El diablo con la mujer, ella quiere estar delante de sí y no quiere ser rey de tierra seca. Y el vestido lo dice muy claro. El vestido lo dice muy claro. Quiero que me vean. Quiero que me vean. Quiero que me vean. Yo delante de mí. Yo delante de mí. Cuando el Señor Jesús jamás ha estado Él delante de sí. Y eso que es Dios. Muy difícil saber que estoy necesitado de Jesús si yo estoy delante de mí. Muy difícil. Si no, imposible. Tengo una pregunta para ustedes y tengo una pregunta para mí también. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Ah? No. Escuchen la pregunta. ¿Cuál fue el primer pecador? ¿Ah? ¿Cuál fue el primer pecador? Bueno, no digamos Satanás, digamos Lucifer, más bonito. El primer pecador fue Lucifer. Ese fue el primer pecador, Lucifer. Y casi todo pecador cae por donde cayó Lucifer. Muy difícil encontrar un pecador que no caiga por lo mismo que cayó Lucifer. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? ¿Ah? Se puso delante de él. Se puso delante de él. Yo delante de mí. Y no hay más. Y no hay más. Porque el yo no admite más. ¿A qué edad los padres le enseñan al niño que esté delante de sí? ¿A qué edad? ¿A qué edad tú aprendiste a estar delante de ti?
no has aprendido eso? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Karen? Karen, con K. ¿Cuándo fue la última vez, Karen, que te pusiste delante de ti? Y queremos que los hombres nos vean que yo estoy delante de mí. ¿Nos gusta que nos admiren? Y hasta que me vean la pierna, la piernita delante de mí, y que me la admiren. ¿Y quién se da cuenta que está necesitado? ¿Quién se da cuenta que está necesitado? Un milagro saber que estoy necesitado. Un milagro. Solamente un milagro que es producido por el Espíritu Santo en cada pecador. El trabajo del omnipotente Espíritu Santo. El trabajo del omnisapiente Espíritu Santo. El trabajo más difícil del Espíritu Santo es mostrarme mi necesidad. El trabajo más difícil que Él tiene. Mostrarme mi necesidad. A Pablo le tomó muchos años, a Saulo de Tarso. A Nicodemo le tomó muchos años. A David le tomó muchos años, a David. Y saber que esta necesidad el Espíritu Santo me la puede dar en momentos. En momentos me la puede dar. Pero el trabajo más difícil del Espíritu Santo es, conmigo, convencerme de pecado. Convencerme que soy inmundo. Convencerme que de dentro de mí, que es lo único que hay. ¿Qué es lo único que hay? Dentro de mí, ¿qué es lo único que hay? Jesús lo dijo. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Anoche hablaban de pensamientos. Agreguémosle a los pensamientos los sentimientos. ¿Qué es lo primero que sale de mí? Lo primero malo delante de mí, malos pensamientos. Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, las soberbias, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No salen de afuera,
No salen de otro. ¿Salen de quién? De mí. A mí me costó muchos años aceptar, experimentar ese versículo de Jeremías 17. Engañoso es mi corazón. Engañoso es mi corazón, el mío, el mío, el mío. No el de otro, el mío. Engañoso es mi corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Estamos dispuestos a analizarlo en nuestro interior y a nivel de nuestra conciencia? ¿Estamos dispuestos a la radiografía a nivel de nuestra conciencia? El Señor a mí me lo ha mostrado. Porque sin Él todo lo mío es inmundo. Sin Él todo lo mío es inmundo. Y ustedes saben que la especialidad del hombre en pecado es la apariencia. Esa es la especialidad del hombre, la apariencia. Y cuando la apariencia es de lo bueno, es peor que cuando la apariencia es de lo malo. Y hoy vivimos en la cultura de apariencia. Karen, ¿tú sabes qué es la apariencia? Déjenme hablarles de una cosita ahora. Yo no creo que hay feos. Yo no creo que hay feos. Tengo la conclusión, no hay feos. Para los negros, un blanco rubio es feo. Para un blanco rubio, un negro es feo. Para un flaco, un gordo es feo. Para un gordo, el flaco es feo. Para el Señor no hay ninguno feo. Cada ser humano es la imagen de Dios. Y puede llegar a ser restaurado en la imagen de Dios. Pero esta cultura nos ha enseñado quién es feo. Y hasta nosotros mismos, no sé si Karen, ¿qué piensa Karen? ¿Soy bonita o soy fea? ¿Quiero ser bonito o quiero ser feo? Bueno, nadie quiere ser feo. Todo el mundo quiere ser bonito. Y cuando yo quiero ser bonito, la tendencia es colocarme delante de mí. El pecado de Lucifer. El pecado de Lucifer. El Señor Jesús sabe que tú eres la imagen de Dios y nunca nos ha quitado el precio. Es el único que no devalúa el pecado.
lo que hace es levantarlo y dignificarlo. Lo único feo del universo es el egoísmo. Es lo único feo, el egoísmo, la suficiencia propia, el orgullo. Es lo único feo del universo. Y llegar a esa necesidad, experimentar esa necesidad, es el comienzo del Evangelio. Y el Cordero de Dios tiene la capacidad y tiene la disposición de salvarme. Su trabajo es salvarnos. Ese es su trabajo. Esa es la obra del Señor, salvarnos. Necesito un antecedente. Mi necesidad. Sin ese antecedente no puede. Porque no puede justificar al que cree que está bien. No puede. El que está bien no necesita justificación. El que está bien no necesita salvación. El que está bien no necesita nada. Y dice la Escritura que todo esto se consigue por fe. Que todo esto se consigue por fe. Y yo no sé. Yo no sé si ustedes saben qué es fe. Yo no sé si ustedes saben qué es fe. Yo no sé. Porque fe es lo más fácil. Cambien la palabra fe. Confiar. ¿Por qué Rosita se entregó a Adolfo? A Rosita. ¿Por qué te entregaste a Adolfo? ¿Por qué Adolfo se te entregó a ti? ¿Por qué? ¿Por qué la esposa deja el papá, deja la mamá, deja a los hermanos y se va con el esposo? ¿Por qué? Porque confía. Porque confía. ¿Qué es eso de confiar? ¿Qué es eso de confiar? ¿Qué es eso de confiar? Mana Rosa, ¿cuánto tiempo te tomó a ti confiar? ¿Cuánto tiempo? Venga, hermana Rosa. Yo que tengo aquí una ilustración de fe. ¿Ok? Yo tengo aquí una ilustración de fe. Me encontré este fenómeno en Guayaquil. Yo no sé cómo ella hizo. Yo no sé cómo ella hizo. Imagínense. Yo me iba por tierra. Hasta Quito. Y la hermana, sin conocerme, me dice, no, deme los datos y le consigo el pasaje en avión. Sin conocerme.
sin conocerme, sin saber quién soy yo sin conocerla a ella, me compró el pasaje en avión. Después me compró el pasaje de Quito a Guayaquil. Y después me compró el pasaje de Guayaquil hasta Armenia. ¿Cómo hizo ella? Misterio de la fe. El misterio de la fe. Pero yo quiero que ella nos diga algo, porque la hermana Rosa, profesora de la Universidad de Guayaquil, profesora. ¿Y en qué área? En educación. Infantil. En educación infantil de párvulos, profesora. Hacía a los maestros que fueran profesores de niños de párvulos. ¿Cuánto hace que se bautizó? 1 año. Hace 1 año se bautizó y renunció a la universidad y a la educación. Renunció. Yo me demoré para renunciar. Bueno, a mí me renunciaron, yo no pude renunciar. Pero esta hermana renunció a su trabajo, a su profesión en la Universidad de Guayaquil, no en cualquier parte. Y yo le dije, vamos a tener un seminario de educación. Me voy. La fe. Y no solamente se vino. Regresa el martes y la próxima semana viene el seminario de Bucaramanga. Y yo simplemente me quedo asombrado de lo que es la fe y la confianza cuando tú percibes la palabra y qué dice el Señor. Dinos algo, ¿cómo fue que tú renunciaste a tu trabajo? Buenos días, hermanos. Con mi esposo y mi hija Erika, que gracias al Señor está aquí, conocimos esta verdad hermosísima en el año de 2016, agosto. Fue rápido, el Señor trabajó inmediatamente en nosotros. Y en el mes de octubre del mismo año, tanto recuerdo, 1 de octubre puse mi renuncia en la universidad. Ya no me sentía. Yo veía a mis estudiantes que formaba para profesoras parvularias y decía, ¿qué hago aquí? Si estas señoritas deben estar en su casa con sus hijos, con su familia. Fue rápido. Al año siguiente yo miraba a mis niñitos, yo escuchando al pastor ayer decía, ¿qué estoy haciendo? Si mis niñitos en el jardín de infantes venían de 2 años. Yo tenía un jardín donde tenía niños de 2 a 5 o 6 años. Y, entre comillas, soy autora de libros de educación inicial. Mis libros se venden en el Ecuador, en los jardines de infantes particulares. Ya mismo el Señor me quita también ese trabajo. Es el único trabajo que tengo. Y en el año 2017 yo decía, no puedo. Los padres no me entendían que ya no quería que lleven lunch. Me decían, pero ¿cómo va a creer, directora? ¿Y los niños qué van a comer? Y era porque rápido el Señor trabajó en nosotros. Me ponía a discutir con los padres. Salí de eso. Renuncié y cerramos el jardín de infantes. Y bueno,
al siguiente año Dios trabajó en nosotros inmensamente, ya tenemos una finquita. Pero todavía falta la construcción que Él nos dirá cuándo. Y luego, por gracia del Señor, tuvimos la bendición de tener al pastor Campos en marzo de este año. Y él nos hablaba también mucho de esto, nos dio mucho ánimo. Y luego me hablaban de un pastor Restrepo. Decía, pero ¿quién es el pastor Restrepo? Búsquelo en YouTube, Restrepo. Y entonces ahí comencé a conocer al pastor Restrepo. Mientras cocinaba, miraba y me quedaba. ¿Y cuándo yo voy a conocer al pastor Restrepo? Entonces en Quito, que tenemos una familia hermosa, la familia Gómez, me llamó y me dice, va a venir el pastor Restrepo. Va a venir, entonces yo voy. Y bueno, la historia ya la contó él. ¿Y Adolfo? Mas el justo solamente por la fe vivirá. Desaparezco delante de mí solamente por la fe. Me quito delante de mí solamente por la fe. Me pongo delante de mí por la fe en mi egoísmo, por la fe en mi orgullo, por la fe en mi suficiencia propia. Solamente por la fe. Lucifer desarrolló fe en él y se puso delante de él y desapareció el Señor. Y fue el primer pecador y el primer pecado. Y tú y yo caemos también por ahí. La fe en mí, la confianza en mí, de que yo soy inteligente, de que yo soy bonito, de que yo soy sabio, de que yo sí puedo, de que yo, la confianza en mí. Crucificamos a esos. Sencillo el Evangelio. Sencillo el Evangelio. ¿Cuál es tu necesidad? Porque tu necesidad es mi misma necesidad. La necesidad de cada pecador es la misma. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de esta condición caída? Esta condición que quiere figurar, esta condición que quiere ser primero, esta condición que no admite a otro, esta condición donde yo soy yo. Y lo mío es lo que vale. Cuando yo entiendo que esa es mi lepra y que solamente contemplando al Calvario, solamente contemplando a aquel que se negó a sí mismo, que se despojó de sí mismo, que se anonadó a sí mismo, que no tuvo en cuenta ser igual a Dios, bajó, descendió para ser siervo sin figurar, sin buscar lo suyo y mostrarnos el único camino, el carácter de Dios, el único camino. Y Él me dice, Él me enseña, y aprender de mí dos cosas: manso y humilde de corazón.
aprended de mí, manso y humilde de corazón. Yo no sé, hermanos, si nosotros hemos aprendido esa lección del Cordero, manso y humilde de corazón. Y nos enseñó a nosotros a manejar este conflicto religioso con mansedumbre y humildad de corazón, contemplándolo solamente a Él. El gran educador, Rey de tierra seca, manso y humilde de corazón. Por la fe. Por la fe. Solamente por la fe. Mas el justo solamente por la fe vivirá. Más sencillo. Más sencillo. Y más profundo no hay. Solamente confiando en Él. Solamente confiando en Él. Bueno, en otra oportunidad analizaremos el primer pecado, el pecado de Lucifer. Y por eso es que Lucifer, hermanos, odia la ley de Dios. Por eso es que Lucifer odia la ley de Dios y se ha propuesto destruirla. Y casi lo ha logrado. Porque el único mandamiento que Lucifer quebrantó fue el primero. ¿No quebrantó más? No adulteró, no fornicó, no robó. El único mandamiento que él quebrantó fue el primero. Nada delante de mí. Lucifer se puso delante de él. Primer pecado. Primer mandamiento. Pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste delante de ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste delante de ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Con qué frecuencia el esposo o la esposa se ponen delante de él o delante de ella? ¿Cómo es? Daladier, ¿cómo es? ¿Cómo es tu nombre? Daladier, nombre interesante. Daladier. Tú manejas carro, ¿no? Aquí en Colombia, cuando ustedes llegan a manejar carro, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo delante de mí, en el timón, con la mano por fuera. Yo delante de mí. La primera tentación del universo. La primera tentación del universo. Ponerme delante de mí. La primera tentación.
Cuando hay rupturas, cuando hay divorcios, ¿cuál es el problema? ¿Quién se puso delante del otro? Primer mandamiento, hermanos. Primer mandamiento. Por eso Satanás odia la ley de Dios y le ha declarado muerte a la ley de Dios. Y el primer mandamiento es la clave. No tendrás nada delante de mí. Oro al Señor, hermanos, clamo al Señor. Señor, permítenos en tu misericordia que no haya nada delante de nosotros. Solo tú, solo tú, solo el Cordero de Dios. Ese es el Evangelio. Señor nos guarde. Hermano Adolfo, ¿lo despido en oración? Me acompañan de rodillas, por favor, los que puedan. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por brindarnos esta maravillosa mañana, donde estamos aquí tus hijos reunidos para alabarte y glorificarte y recibir las enseñanzas que día a día nuestra alma necesita. Gracias por tener a tus hijos aquí, especialmente tu hijo predilecto, el pastor Restrepo, quien ha puesto en nosotros la semilla para ir alimentando más y más nuestras almas que tanto lo necesitan. Gracias, Padre, porque en esta reunión que tenemos, en este congreso, estamos para alimentarnos y recibir el verdadero alimento que nuestra alma, que nosotros reconocer que somos pecadores, que somos débiles, que somos inmundos, que somos faltos de entendimiento, es lo que nos trae aquí para llenarnos de tu gracia, Señor. Bendito sea, Señor, que este santo día sea glorificado siempre bajo la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.